Ok, si quieren abrir sus Biblias, vamos a ir a Mateo. Porque para la historia que vamos a ver hoy, el mejor lugar para leerla está en Mateo. Aunque también aparece en Marcos y en Lucas. Ahí en Mateo 9, estamos viendo la vida de Jesús, pero obviamente no estamos yendo exactamente en orden cronológico. En parte porque no sabemos exactamente cuál es el orden cronológico de todo lo que sucedió en el ministerio de Jesús. No quiere decir que este tiempo en particular es al principio de su ministerio, pero sí es durante la etapa más temprana de su ministerio, ¿verdad? Dice en Mateo 9, comenzando en el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, algunas cosas que hayan notado ustedes, hermanos. ¿Qué sobresalió para ustedes? Pues empezando que Jesús, como siempre, va caminando y ve a alguien y como Él conoce nuestro corazón, lo llama y esta persona se para y va. Sí. Sí, es uno de los llamados más interesantes porque simplemente le dice, sígueme y Mateo deja todo y lo sigue. ¿Algo más que hayan notado ustedes? Cuando dice que no vino por los sanos, vino por los pecadores. Siempre me ha interesado esa frase porque a veces uno piensa o he escuchado que ya soy salva, ya que creo en Cristo, ya estoy bien, ya no necesito su salvación porque ya lo tengo salvo. Entonces, y él que está allá necesita a Jesús, entonces sí, pero también necesitamos a Jesús. Pero me gustó mucho esa frase o ese versículo porque Jesús viene por todos, no importa la clase, estatura, no importa. Sí. Es lo mismo para él. Una de las cosas que a mí me llama la atención es, por ejemplo, cuando ahí dice, no vine por sanos, sino por enfermos, ¿verdad? Vine por pecadores. Podríamos añadirle esta vez. Esta vez Jesús viene por pecadores. La próxima vez, ¿por quién viene? Por los que No. Los que son. La próxima vez viene por los santos, ¿verdad? Ajá, por los santos, ¿verdad? Para levantar a su iglesia. Pero en esta ocasión, Él viene por los pecadores. Ahora, ¿por qué la crítica contra Jesús? ¿Por qué la molestia de que Jesús esté cenando en la casa de Mateo? Pero todos son pecadores, todos tienen, digamos, para que le pisen. Ok. Y pues, para los ojos de ellos está muy mal eso, ¿no?
Sí. Está bien. Mateo, que por cierto es el mismo que Leví, es el mismo nombre, ¿verdad? Leví es la forma hebrea del nombre y Mateo es la forma, creo, aramea. Entonces es el mismo nombre, solamente que en diferente lenguaje. Entonces, por ejemplo, en Marcos y en Lucas se le llama Leví, pero Mateo usa el nombre Mateo, ¿verdad? Y que, por cierto, es el mismo quien está escribiendo el Evangelio de Mateo. Entonces, él está escribiendo la historia de cuando Jesús lo llamó a él. Pero ya habíamos visto que Jesús, al llamar a sus discípulos, causa diferentes clases de controversias, ¿verdad? Primero, yendo a reclutar a pescadores mientras que están trabajando, que normalmente así no era el asunto, ¿verdad? Normalmente un discípulo busca a su rabino y pide que el rabino lo adopte y el rabino entonces lo adopta o no lo adopta. Pero Jesús, en cambio, va y busca discípulos y los encuentra trabajando en su oficio. En esta ocasión, encuentra a Mateo en el puesto de los tributos, ¿verdad? O de los impuestos. Y cuando le llama, ¿verdad? Él causa una gran controversia. Y para eso tenemos que entender qué tenía Mateo que era tan odiado, ¿verdad? Por los fariseos, por los otros judíos. Pues tiene que ver con su oficio, ¿verdad? Mateo era cobrador de impuestos, o como se les llamaba en aquel tiempo, publicanos. Hay que entender un poco de cómo se maneja el asunto de los impuestos. Para empezar, ¿a quién de aquí le gusta pagar impuestos? Pues a nadie, ¿verdad? Y luego, peor tantito, cuando llega una carta del IRS o algo así que dice, nos debes dinero, ¿verdad? A nadie le gusta pagar impuestos, pero todos sabemos que es parte de la vida, ¿verdad? Sí, hermano. Ahí me imagino que Mateo les llegaba, vengo por los impuestos, ¿no? Me imagino. Bueno, en realidad era al revés, porque él estaba en un puesto, en una mesa de tributo, y la gente tenía que venir a él a pagar su tributo. Ahora, en el mundo antiguo, por ejemplo, en Israel, cuando Israel todavía tenía su gobierno autónomo, independiente, la ley de Moisés exigía algunos tributos. Buenas. La ley de Moisés requería que los judíos pagaran su diezmo. Había ciertas ofrendas que se recibían. Había cuotas que pagar para, por ejemplo, cuando se hacía un censo, había que pagar, ¿verdad? Había que pagar el dracma del templo, ¿verdad? Sí había ciertos impuestos que se pagaban, pero no era algo gravoso. Una vez que se introduce la monarquía en Israel, especialmente bajo Salomón, entonces empezaban a cobrar impuestos para los grandes proyectos de construcción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Salomón va a edificar el templo y su palacio y todas las demás cosas, ¿verdad? Para ese tipo de cosas ya se cobran más impuestos adicionales, ¿verdad? O para financiar proyectos. También era normal que si había estados vasallos de Israel, por ejemplo, especialmente durante el reinado de Salomón, aunque no extendió su territorio, Salomón, él cobraba tributo de naciones que estaban alrededor de él. Entonces, naciones pagaban tributo. En el primer siglo, ya bajo el Imperio Romano, la situación de los tributos era una cosa muy diferente. Los judíos todavía tenían la obligación de pagar sus diezmos, sus tributos al templo, ¿verdad? Cuando había un censo, ese tipo de cosas. Todavía tienen que pagar eso. Pero ahora, estando bajo el dominio romano, ahora tenían que pagarle tributo a Roma.
Y la manera que Roma cobraba tributo era algo interesante. No es que cada persona individualmente tenía que pagar su tributo, más bien lo que pasaba era que Roma tenía ciertas plazas. Entonces, digamos que hay un pueblo donde hay mucha pescadería. Bueno, pues al salir del agua, al desembarcar la carga, para poder llevarla al mercado, hay un puesto, hay una mesa de tributo. Y tienes que pagar tributo por todo lo que pescaste, ¿verdad? Por ejemplo. O hay un camino y tienes que pagar una cuota por el camino o a X cosa, ¿no? Entonces había mesas de tributo y dependiendo de la situación, ahí se tenía que pagar tributo por una cosa o por otra. El asunto es que Roma decía, bueno, nosotros necesitamos recaudar tantos fondos para poder solventar los gastos del imperio. Eso quiere decir que tenemos tantas plazas y cada plaza vale tanto. Tantas monedas de oro vale cada plaza. Entonces se venden las plazas. Entonces yo puedo invertir y yo compro una plaza para cobrar impuestos y mientras yo le dé a Roma lo que Roma requiere, vamos a ponerlo en dólares. Vamos a suponer que mi caseta de tributos aquí en la esquina de la Josie Lane tiene que reportarle a Roma $100,000. Ok. Yo le puedo cobrar a los carros que pasan lo que a mí se me dé la gana. Con que yo le mande a Roma sus $100,000, yo cobro lo que yo quiera. Y lo demás es ganancia para mí. Venimos de la época de Sí. Entonces, imagínense usted, y Roma no le importaba. No había muy poco control sobre cuánto podía cobrar una persona. Ellos ya eran dueños de la plaza, con que ellos cumplieran con Roma, lo que cobraran de ahí en más era muy asunto de ellos. Pues imagínense esa situación. Si en nuestro México lindo, cuando hay que reportar algo para importarlo, donde se supone que hay reglamentos y toda la cosa, no hombre, pues cada quien cobran lo que quieren. Si eso es ahorita, ¿qué sería, verdad, en aquellos tiempos, verdad? Y luego es todavía peor, porque la persona que está cobrando los impuestos, aparte de todo, es judío. Entonces, es como traición a la patria, cobrarle impuestos, y luego aparte de cobrarle impuestos, porque van para Roma, entonces imagínense nosotros judíos en nuestra propia tierra pagándole tributo al imperio romano, pues olvídense. Y luego aparte de todo, es un paisano el que me lo está cobrando. Y aparte de que es paisano, me clava la uña todavía. Se me cobra todo lo que se le antoja. Entonces, pueden imaginarse ustedes cómo eran odiados los cobradores de impuestos. Entonces, esa es la situación de Leví. Y no se sabe si Leví era el dueño de esta plaza o si era empleado de alguien, no sabemos, ¿verdad? Pero Leví, como se le conoce en Marcos y en Lucas, aunque él mismo se identifica como Mateo, el nombre Mateo significa regalo de Jehová. Eso significa su nombre, irónicamente. Porque los otros judíos no lo ven como un regalo de Jehová. Puede ser que era levita. Porque si se llama Leví, es muy probable que haya sido levita. Ahora, ¿qué de importante tiene ser levita en el pueblo judío? Para los que servían. ¿Ok? ¿Dónde servían? En el templo. Entonces, imagínense si era levita, todavía más agravio. Qué traición. Que debiendo de servir en el templo, mejor está cobrando tributo para beneficio de Roma. Otra cosa es que
en los otros evangelios, en Mateo no nos dice dónde estaba su mesa de tributo, pero en los otros evangelios sí nos dice. Jesús iba caminando por la playa y fue donde vio la mesa de tributo de Leví. Eso quiere decir que probablemente, ¿de quién cobraba impuestos Leví? De los pescadores. ¿Conocemos algunos pescadores? ¿Conocemos algunos pescadores relacionados con Jesús? ¿Verdad? Pedro, Juan, Santiago, todos ellos eran pescadores. ¿Ustedes creen que alguna vez habían visto a Leví? ¿Ustedes creen que alguna vez le habían tenido que pagar tributo a Leví? Y ahora Jesús le dice, sígueme. Y luego, imagínense a Jesús yendo con los otros discípulos y decir, ¿qué creen? Ya recluté a otro discípulo. Por eso les dice Jesús, tenga misericordia y no sacrificio. Ok, ahorita vamos a entrar a ese tema. Ahora, no nos dice la Escritura que hubo ningún conflicto entre Leví y los otros discípulos, ¿verdad? No hay ninguna indicación de eso, pero si su mesa de tributo estaba cerca del mar, yo me imagino que seguramente los otros discípulos se habían topado con él en alguna ocasión y a lo mejor reconocían la cara de Leví, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la cosa. Si nos vamos a Marcos, capítulo 3, versículo 18, aquí hay algo interesante. ¿Marcos qué, perdón? Marcos 3, 18. ¿No leo? Sí, hermana. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita. Ujú. Si se fijan ahí, porque a Mateo se le llama hijo de Alfeo y ahí hay otro que se llama también hijo de Alfeo. ¿Quién? Jacob. Entonces, algunos han concluido que a lo mejor Mateo y Jacobo eran hermanos. Y Jesús ya había reclutado a varios hermanos como discípulos y es posible que Mateo también sea hermano de Santiago o de Jacobo. Entonces ya tenemos una idea de quién es este mentado Mateo. Posiblemente un levita, posiblemente hermano de Santiago, definitivamente era cobrador de impuestos y Jesús lo llamó otra vez trabajando en su oficio, igual que cuando llamó a Pedro, Juan y Santiago y Andrés. Pero entonces, viendo todas estas cosas, que no es algo seguro, podría ser que era un cobrador de impuestos honesto. Es posible y de hecho yo personalmente pienso que sí lo era. Por diferentes razones, pero aunque por muy honesto que haya sido, Sí, siempre era su negocio. era su negocio, era su oficio y era un oficio repudiado por todos los judíos. Entonces, Mateo, ahora que ha sido invitado a ser discípulo de Jesús, invita a Jesús y a sus discípulos a un banquete en su casa. Nosotros, especialmente en la cultura hispana, la cultura hispana es muy famosa por ser muy hospitalaria. Cualquier persona llega a la casa y ¿qué es lo primero que hacen? Darle de comer a cualquier persona, ¿verdad? Allá en la iglesia en Ciudad Juárez, hace muchos años, había una hermana, la hermana Santa María, vivía en la casa pastoral, ahí en la iglesia de Juárez. Y había, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese señor que ella llevó ahí a la casa? ¿Turi? No, antes de Turi. Había un señor que vivía en la calle y enseguida de la iglesia pasa un arroyo. Y este señor ahí dormía en el arroyo. Y la hermana Santa María fue y lo sacó del arroyo
y lo llevó era un señor ya grande de edad. Lo llevó a la casa pastoral, lo metió a la regadera, ella, y le quitó las garrapatas al señor. Traía garrapatas, así de esas. Y le dio de comer, le cortó el pelo, lo limpió. En la cultura judía eso no es normal. Comer con alguien sí son muy hospitalarios, pero no van a comer con cualquier persona. Porque comer con otra persona es una experiencia demasiado íntima, como para hacerlo con alguien de mala reputación, por ejemplo. Entonces, una persona decente no va a compartir un alimento con una persona de mala reputación. Compartir la mesa con otros dentro del judaísmo en el primer siglo tiene un significado mucho mayor a lo que para nosotros significa comer junto con alguien. La gente no se mezclaba. La gente no mezclaba clases sociales y la gente no mezclaba personas con diferentes valores morales. Y cuando nosotros vemos estas historias de cuando Jesús tiene conflicto con los fariseos, esto es algo bien interesante porque normalmente miramos a los fariseos en el Nuevo Testamento como los malos de la película, ¿verdad? Los vemos como los malos porque Jesús normalmente discute con ellos. Pero Jesús discute con ellos no porque era radicalmente diferente a los fariseos. Al contrario, de todos los diferentes grupos religiosos que existían, los más acercados a Jesús eran justamente los fariseos. Entonces, Jesús tenía mucho en común con los fariseos, más que con cualquier otro grupo religioso. Entonces, por eso es lógico que los fariseos se preocuparan de la pureza de Jesús. Por eso, en esas ocasiones, cuando viene la ramera y dicen, si él supiera quién es la que le está lavando los pies, no se estaría dejando, ¿verdad? Entonces, ellos tenían esa preocupación de que Jesús o no sabe con quién está comiendo o no le importa y les preocupa que Jesús esté haciendo algo inmoral. Entonces, cuando Jesús va y come a la casa de Leví, se hace todo un escándalo. ¿Ok? ¿A quién invitamos cuando tenemos un banquete? Por ejemplo, ustedes cuando hacen una gran fiesta en su casa, ¿a quién invitan? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Vecinos? Entonces, si ustedes están teniendo una fiesta en su casa y yo llego, lo más probable es de que voy a encontrar ahí a personas que son muy parecidas a ustedes, ¿no? Que comparten ciertos valores, que comparten ciertas experiencias. Entonces, ¿a quién esperan ustedes encontrar en un banquete en la casa de Leví? Personas importantes. Posiblemente personas adineradas. ¿Qué más? Otros cobradores de impuestos, ¿verdad? Pudiéramos decir la escoria de la sociedad. Hasta los mismos altos mandos como los romanos. De hecho, posiblemente sí. Encontrar ahí otros cobradores de impuestos, gentiles, probablemente personas adineradas. Y como todos ellos eran vistos por la sociedad judía como gente inmoral, también podríamos esperar que otras personas tachadas como inmorales estarían ahí también, ¿verdad? El problema aquí, por lo que se hace todo el alboroto, es, imagínense ese banquete donde está Mateo y sus amigos que son igual que él, cobradores de impuestos, quizás algunos gentiles, etcétera, etcétera. El problema, la razón del escándalo es por
la mezcla de lo profano y la santidad. Ese es el problema. ¿Qué significa santidad? ¿Sabemos lo que esa palabra significa? Apartado. Apartado, ¿verdad? Sí, santo es algo que ha sido apartado para Dios. Entonces, si algo es santo, debe mantenerse puro. Debe mantenerse moralmente puro. Entonces, algo que es santo no se debe de mezclar con algo que es profano. ¿Sí? Entonces, si Jesús está yendo a la casa, entrando a la casa de un cobrador de impuestos y no nada más entra, come con él. Y luego el cobrador de impuestos trae a sus amigos y todos ellos están comiendo con Jesús y sus discípulos. Esto para los fariseos causa una gran controversia. Vamos a leer varios pasajes aquí, porque la respuesta de Jesús es muy importante. Mateo 9, 12 y 13. Si alguien quiere buscar ese. ¿Alguien más me ayude a buscar Oseas 6, 6? ¿Quién me ayuda con Oseas 6, 6? Yo leo 9, 11 y 12. Ok. No, 12 y 13. Y luego Nelly, Oseas. ¿Alguien puede buscar Mateo 23, 23? Yo. Ok. Bueno, y luego Marcos 12, 33. Hermana Abigail, Marcos 12, 33, por favor. Fíjense la respuesta de Jesús. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok. Entonces la respuesta de Jesús en ese momento es, yo no vine a buscar a justos, no vine a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Explica, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los que están sanos, ¿verdad? Pero luego les dice, vayan y aprendan qué significa esto. ¿Qué? Misericordia Misericordia quiero, ¿qué más? y sacrificio. No sacrificio. No sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificios, ¿verdad? Eso viene de Oseas 6:6. ¿Qué dice ahí Oseas? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok, misericordia quiero, no sacrificios. ¿Y qué? ¿Qué más? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús haya dicho esto? Porque a diferencia de otras ocasiones, cuando Jesús dice, ustedes oyeron esto, pero yo les digo esto. Hay veces que Jesús trae revelación nueva y tiene autoridad para hacerlo porque Él es Dios. De hecho, el Antiguo Testamento, la revelación que ya existía, también proviene de Él. Pero en esta ocasión, Él no les está diciendo nada nuevo. Les está diciendo lo que aún los profetas habían enseñado, que es más importante misericordia y conocimiento de Dios que sacrificios y holocaustos. ¿Okay? Entonces, la calidad del corazón es más importante, no nada más para Jesús en el Nuevo Testamento, también para Dios en el Antiguo Testamento. Era más importante eso. Y luego, ¿qué dice Mateo 23, 23? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La clave es eso, sin dejar de hacer aquello. Jesús no los está criticando por ser detallistas en diezmar hasta el comino.
diezmar hasta la menta. No está diciendo que está mal eso. Pero dice, hicieron eso y se jactan de eso, pero descuidaron lo más importante. Y lo más importante es la justicia. Marcos 12:33, ¿qué dice? Y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ok. Entonces, mientras que los fariseos están enfocados en pureza, en no contaminarse, y noten ustedes que el punto de los fariseos aquí es de que juntarse con Leví es contaminarse. O sea, estar cerca de una persona me contamina. Entonces, piensen en eso, lo que eso significa. Si yo asociarme con cierta persona me contamina, y por eso yo no me asocio con esa persona, pues nadie más lo va a hacer tampoco, ¿verdad? Entonces, cada vez esas personas siguen cada vez más y más marginadas. Y luego, ¿quién las restaura? ¿Cómo son restauradas las personas marginadas? No hay manera. Si nadie puede tener contacto con un cobrador de impuestos, entonces el cobrador nunca va a ser restaurado. No podía entrar al templo. No podía entrar a la sinagoga en muchas ocasiones. Entonces Jesús dice, es más importante amar al prójimo que su susodicha pureza. Entonces Jesús está mostrando su visión práctica para la santidad de una manera que sorprende a sus contemporáneos. Y el ejemplo clásico de este, mi ejemplo favorito de la manera que Jesús cambia el punto de vista de la santidad es a través de este milagro. Si nos vamos a Marcos capítulo 1. El versículo 40. Me fascina esa historia porque acuérdense que la idea de los judíos aquí es de que al Jesús ir con Leví, que es un pecador, Jesús se está contaminando, ¿verdad? Por simplemente tener contacto con Leví, él se está contaminando. Pues fíjense en esto. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Vean ustedes cómo, por si no habían entendido con Leví, el contacto con el leproso es ya la evidencia más rotunda de que cuando Jesús entra en contacto con el pecado, no es Jesús el que se contamina. Cuando Jesús entra en contacto con la inmundicia, no es Jesús el que se contamina. Al contrario, es la inmundicia la que se purifica. Ahora, eso no es algo que nosotros podemos hacer, pero Jesús, eso es lo que Él hace. Me encanta ese milagro porque ya habíamos visto que Jesús puede hacer milagros sin estar presente. Jesús no necesita tocar al leproso. Pudo haber simplemente dicho, sé limpio, y ya, sin necesidad de tocarlo. ¿Por qué lo toca entonces? Para demostrar que su santidad se transmite y puede más que la inmundicia. ¿Sí? Entonces, volviendo ahora otra vez a la historia de Mateo, pues Mateo era un hombre marginado. Pero ¿qué hacía que Mateo fuera marginado? No era pecado ser cobrador de impuestos. Pero tenían muy mal fama. Tenían muy mala fama, pero otra vez,
no tenía nada de malo ser cobrador de impuestos. De hecho, no tenía nada de malo mandarle tributo a Roma. Cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia, el mandamiento para Israel fue que no se resistieran a Babilonia, que se sometieran, que oraran por Babilonia, que fueran buenos ciudadanos en Babilonia. La idea es de que si están bajo la opresión de Roma es porque Dios así lo estableció. Él lo decretó de esa manera. Y era importante que ellos se sometieran. Entonces lo que está haciendo Leví no es un pecado. Está marginado no porque él es impuro, sino por los prejuicios de los judíos. Curiosamente, fíjense, a pesar del mal concepto que los judíos tenían de Mateo, si comparamos el Evangelio de Mateo con otros, es interesante. Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro de los evangelios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenía conocimiento y sabía la ley. ¿Y quién se hubiera esperado eso de un cobrador de impuestos, verdad? ¿Quién se iba a imaginar que ese mugre cobrador de impuestos leía su Biblia y que la conocía bien? Y cuando él escribe la vida de Jesús, él hace muchas referencias al Antiguo Testamento porque lo conoce bien. Demuestra que conocía muy bien las Escrituras. Y no es algo que esperaríamos ver de un marginado religioso. Ahí les va otra cosa. ¿Ustedes creen que Mateo no reconocía la corrupción que existía en el templo? Pues claro que sí. Convivía con la gente y tenía mucho conocimiento de todo eso, lo que se manejaba. Ajá. Pero no lo hablaba. Claro. ¿Acaso alguien como Mateo no reconocería que muchas de las estrictas observancias o tradiciones de los fariseos no tenían ningún fundamento bíblico? Pues probablemente sí. Y entonces, yo no sé cómo era Mateo, pero posiblemente Mateo era un hombre muy piadoso, que los fariseos y que el pueblo judío arbitrariamente rechazaron como un hombre impío y contaminado. Y el punto de todo esto es la tragedia, que veamos la tragedia de que una persona sea marginada del pueblo de Dios sin necesidad. Que una persona sea rechazada por el pueblo de Dios sin necesidad. Una de las cosas que más a mí me causa tristeza es cuando escucho a alguien que abandonó la iglesia porque vieron algo en la iglesia que no corresponde ahí. Una forma de decirlo, la gente a veces dice, es que yo no puedo creer en un Dios que es así, 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 porque ese es el Dios que conocieron en una iglesia. Pero a veces yo oigo esas historias y digo, pues es que yo tampoco creo en ese Dios. Qué triste que porque alguien mal representó a Dios en una iglesia, alguien se aleja de Dios, ¿verdad? Y eso es probablemente el caso de Mateo. Por eso es tan importante que cuando nosotros tenemos ciertas tradiciones o ciertos principios o ciertas reglas, ¿verdad? Como parte de, como una iglesia, ¿verdad? Tenemos esas prácticas, estas costumbres, estas reglas. Es bien importante que ninguna de esas cosas se salga del marco que nos da la Escritura. Porque qué triste sería que alguien se alejara de Dios, no por Dios, sino por la manera que nosotros presentamos a Dios, ¿verdad?
¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario ya para terminar? Pues tal vez cuando el apóstol Pablo en sus cartas menciona que debemos de tener mucho cuidado con nuestro testimonio, porque podemos ser piedra de tropiezo. Yo creo que eso no fue desde las cartas del Nuevo Testamento cuando se abrió, sino que en la actualidad se ventila y no es en una sola iglesia, es en donde quiera. Sí. Entonces, desafortunadamente, la manera como nosotros nos conducimos, somos de una manera en la iglesia, pero afuera somos diferentes. Entonces, yo he escuchado gentes de verdad que me dicen, oye, pues para ser como ella o como él, pues mejor no. Sí. Y eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Por un lado nos podemos consolar sabiendo que no somos los primeros. No somos los primeros que representamos mal a Dios, pero qué bueno darnos cuenta. Hoy me mandó mi cuñado algo que, déjenme se los comparto porque creo que es aplicable. Estas son preguntas que se hacían diariamente los miembros de la iglesia de Juan Wesley. Y en su devocional personal diario se hacían todas estas preguntas. Les voy a leer nomás algunos ejemplos. Son 22 preguntas. Una pregunta es, ¿soy honesto en todos mis actos y palabras o exagero? Otra pregunta es, ¿soy confiable? Otra pregunta es, ¿soy esclavo a la vestimenta, a mis amigos, al trabajo o a mis hábitos? Dice, ¿acaso conscientemente o inconscientemente creo la impresión de que yo soy mejor de lo que realmente soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita? Son preguntas que se hacían los wesleyanos diariamente en su devocional. Y qué bueno que tuviéramos esa retrospección, ¿verdad? ¿Y lo ponían a debate o nomás se quedaban? No, es algo que cada quien individualmente se preguntaba para hacer conciencia. Porque, ¿Quieres sí. saber? Si yo me pregunto, ¿soy hipócrita? No voy a levantar la mano y decir, yo sé la respuesta. Pregúnteme a mí. Hermano. Bueno, ¿alguna otra cosa antes de terminar? Ya se acaba el comal. Bueno, vamos a orar y luego nos despedimos. Hermano Waldo, ¿quiere despedirnos con una oración?